Enseñanza humana. Enseñanza humana es la enseñanza que ocurre en lo físico, en lo humano, en una persona que está separada de Dios. ¿Qué quiero decir separada de Dios o qué quiero decir humano? O sea, explicado con bolitas y palitos. O sea, explicado bien sencillo. Vamos a decir que una persona humana, sea mujer o hombre de cualquier edad, que está separada o separado de Dios, su espíritu está en forma de semilla. Vamos a decir así, para poder dar la explicación. Está en forma de semilla. Una semilla está muerta, tiene todos los elementos para nacer y ser una planta, pero está muerta. No necesita agua, no necesita nada. Tiene la capacidad de tener vida, pero en ese momento como semilla está muerta. Entonces así es el espíritu del hombre. El hombre humano, sin Dios, separado de Dios, tiene la capacidad en su espíritu, o sea, como si su espíritu es una semilla, que tiene la capacidad de nacer de Dios, pero mientras que no ha nacido de Dios, no es nada más que como una semilla. Está muerta porque no tiene vida, está ahí nomás, viviendo o esperando a vivir, pero no está Dios ahí. No está Dios ahí, va a estar Dios hasta que no nazca de Dios. Bueno, eso es el terreno humano o el ámbito humano. La enseñanza humana se lleva a cabo en esa parte, en lo humano. Entonces la enseñanza, cualquier enseñanza que se dé o se recibe como si una semilla muerta, que no oye ni nada, o sea, no tiene vida, está muerta, entonces no oye ni entiende ni nada, no comprende. Está medio complicado para explicarlo, yo lo entiendo, pero para explicarlo se me hace un poco difícil. Bueno, entonces quedamos que enseñanza humana, primero hay que entender que es humano. Un espíritu o una persona con un espíritu como una semilla solamente, no como ya nacida de Dios. O sea, una semilla nada más. Espíritu muerto, espíritu separado de Dios. Y esa vida humana se basa únicamente por necesidades físicas, todas las necesidades físicas y claro, por las necesidades de nacer de Dios también. Bueno, esa es la enseñanza a la humana. Luego, toda la Biblia, otro detalle, toda la Biblia es como una enseñanza para el humano, el que no está con Dios, el que no ha nacido de Dios, está como enseñanza para toda esa persona que aún no ha nacido de Dios. Es como yo lo puedo ver ahora, como lo entiendo. Y también toda la Biblia está para aquel que ha nacido de Dios como una comprobación o una manera de verificar si es Dios el que está haciendo las cosas o guiando a la persona que ha nacido de Dios. No me voy a enfocar mucho en el lado de Dios o ya habiendo nacido de Dios, porque estoy hablando solamente de la enseñanza humana. Entonces la enseñanza humana tiene que ver con todo lo que es en lo físico. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver en lo físico. Va uno a una escuela y le enseñan cómo hacer esto, cómo hacer aquello, y luego el siguiente paso de recibir la enseñanza es ponerlo en práctica. O sea que eso se le llama no nada más en teoría, sino que haciéndolo en lo físico, en la práctica. Y lo mismo es la Biblia para todas aquellas personas que aún no han nacido de Dios. Está una enseñanza que se parece mucho a lo que Juan el Bautista hizo antes de que Jesús empezara a predicar o a enseñar. Porque sí, Jesús enseñaba, pero hay que identificar que Jesús enseñaba a los humanos, a
toda aquella gente que no había aún nacido de Dios. Enseñaba. O sea que vamos a decir que preparaba el camino para que aquella persona naciera de Dios. Así como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, pero Juan el Bautista no era Jesús, preparó el camino nada más. Ya después se llegó su tiempo de que ya esa enseñanza o eso que hizo Juan el Bautista ya estuvo, ya llegó a su punto de que ya no sirve más. Bueno, así es como yo entiendo la enseñanza de la Biblia para el humano que no ha nacido de Dios. Es como una preparación de la persona para que conozca a Dios. Y ya conociendo a Dios, la Biblia ya no se convierte o cambia de ser una enseñanza a una comprobación. O sea, totalmente diferentes uno del otro. Enseñanza para el humano que está sin Dios y una comprobación o corroboración de lo que Dios es en mi vida, siendo el Espíritu de Dios uno con mi espíritu. Entonces, enseñanza humana es enseñanza humana. No está Dios ahí. No está Dios ahí en la enseñanza humana. Es solamente el primer paso para conocer a Dios. Una vez conocido a Dios, entonces sigue el proceso de nacer de Dios y ya esa es otra historia que les voy a hablar en otro video. Bueno, que la pasen bien y espero que les haya explicado sin enredos. Los miro en el siguiente video. Hasta pronto.